Hola amigazos, ¿cómo andan? Yo soy Treyes y en esta oportunidad voy a hablar sobre la selección de Perú. En un Treyes te atiende y lo he advertido varias veces sobre este video porque veo que mucha gente opina de Perú y esto es contra un argumento que escuché, o más que un argumento, una opinión, porque no está tan argumentada, de un video que me pasaron. Como siempre, ustedes se encansan de pasarme videos, que igual les agradezco porque está bueno para ver muchas opiniones, sobre una lista de los 3 mejores jugadores de Perú, donde había 2 personas que hablaban, y no me interesa tanto quién lo dice, sino por qué lo dice, o el argumento. Siempre digo lo mismo, primero los argumentos, independientemente de qué persona lo menciona. Y ponían a Cubillas primero, que está bien. Vos decís, ¿Cubillas no es el mejor peruano de la historia? Puede serlo, sí, obviamente, porque es un jugadorazo impresionante, o lo fue, mejor dicho. Tenía una técnica increíble, jugador muy completo. Pero te ponían después a Guerrero y a Pizarro, que no digo que sean malos jugadores, pero claro, estamos hablando de la historia de Perú. Y yo lo digo sin ánimo de pegar, lo digo con todo el respeto. ¿El fútbol peruano es del nivel de Paolo Guerrero o del nivel de Pizarro? O sea, estamos hablando de un fútbol que es muy bueno. Y ahí es cuando yo me hago la pregunta: ¿no se está subestimando y mucho al fútbol peruano? Porque incluso estuve chusmeando algunos videos de gente que también es de Perú, gente que es nacida en ese país y que debería conocer un poquito más la historia, y te das cuenta que también muchos te meten muy arriba a Guerrero y a Pizarro, y ahí digo, es que no conocen ni la propia historia de su selección. Porque claro, el video que me pasaron eran 2 argentinos, que he hecho otros Treyes te atiende al respecto. Pero ahí es cuando uno desconoce y no se da cuenta de lo gran equipo que fue Perú hace muchísimos años atrás, en los 80, en los 70. Aparte me extraña porque hablan de Perú, hablan de la historia, porque después dicen, no conozco mucho la historia. Entonces, ¿por qué opinas de jugadores de los 50, 60 en otros países? Porque aparte, después, si entre los 2 que veo el video son hinchas de Boca, si fueran tan hinchas de Boca como dicen, se habrían acordado que en Boca jugó un peruano llamado Meléndez, que era muy bueno. Pero se ve que ahí se olvidan, ¿no? Pero bueno, quiero hablar al respecto porque tenía una buena cantidad de jugadores el equipo peruano en los años 70-80, porque no era solamente Cubillas, porque hablan de Cubillas como si hubiera jugado una Perú de toda la vida, de ahora, y hubiera hecho la gran épica, que no es por sacarle mérito. Cubillas es un jugadorazo, la mayoría de su material de archivo con la selección, igual de los que voy a nombrar, pero se subestima mucho porque hablan sin conocer, porque si realmente conocieran el fútbol peruano se darían cuenta que la gran mayoría de sus cracks, de los mejores, son de aquella época, de Cubillas. Porque no era solamente él, Mirá que Cubillas jugó con Cueto, un crack impresionante que hace pocos días hicimos un video al respecto. Véanlo para que puedan un poco más entenderlo y especialmente ver los partidos completos, porque eso es solamente mi observación. Después pueden tener otra ustedes. Cueto, que fue un jugador impresionante, nombran en un momento a Sotil en aquel video, pero nada más. O sea, ya para empezar, Cueto, decimos un jugador peruano como Cueto. ¿Qué me puede decir? Cubillas. Otro de ese nivel o de esa técnica o de esa calidad. Por favor. Uribe, que no lo nombran. O sea, ¿cómo no vas a nombrar a Uribe entre los mejores peruanos? Uribe, que fue un jugador impresionante. Para que veas que la vara está alta. Es decir, que vos me nombres, con todo el respeto, a Guerrero y a Pizarro, aparte ponen el argumento, no, pero Pizarro ganó el triplete, como si importara que fuera campeón o no, porque esos jugadores de Perú ganaron la Copa América del 75, ya que a esta gente le encanta la parte cuantitativa, los trozos de metal. Bueno, ese equipo de Perú ganó la Copa América, que igual no hay partidos completos de aquel torneo, pero no me interesa si salieron campeones o no. Vos ves el rendimiento en partidos de mundiales, amistosos o eliminatorias para el mundial y te das cuenta que era un equipazo en aquellos años, que igual fueron distintos, porque no es lo mismo el equipo del 70 que el del 85, por ejemplo, pero sí mantenían una idea de juego buenísima. Porque vos ves, por ejemplo, en el equipo donde estaba Cubillas, también había otra clase de jugadores. Estaba Muñante, no solo Sotil, que también lo mencionan, Gallardo, un equipo maravilloso del conjunto peruano. Bueno, la defensa, ya que nombré a Meléndez, Chumpitaz, pedazo de central. Entonces también te marca que había otra clase de jugadores distinta. Y ahí te remarca un poco más que Perú tuvo un fútbol impresionante, que el nivel de Perú no es el que ustedes vieron ahora en vivo, o el que todos vimos, porque eso le da mérito a Gareca, que teniendo una Perú muchísimo más limitada,
que hace 40, 50 años atrás haya hecho que Perú sea competitivo, marca el mérito del entrenador. Porque realmente el equipo de Perú que vos decís, qué equipazo, es aquel Perú de los 70-80. Porque no es por sacarle mérito a Brasil en la final de 2019, pero no es lo mismo enfrentar a aquella Perú de 2019 que habérsela ganado a un equipo de Perú, por ejemplo, como el 70, que eso es un real mérito mucho mayor, esos cuartos del 70. Porque Brasil le mete 4, pero Perú le hace 2 y le jugó de igual a igual a aquella Brasil, que no era fácil, porque te pasaba por encima, pero así atrevido Perú. Y tenía con qué. Y tenía una cantidad de jugadores impresionantes. Bueno, más posterior a esa generación, Palacios, otro jugador impresionante también, de una calidad increíble. También podría hablar de jugadores de antes de los 50, pero no quiero hablar de jugadores que no vi ningún partido completo. Me gusta hablar de lo que hay de material de archivo, que ahí está también el problema. La mayoría de partidos que hay de estos futbolistas son con la selección, no con el club o no con otro combinado, porque en esa época había combinado del resto del mundo o combinado de diferentes clubes, pero la mayoría es con la selección. Pero lo que se puede ver es otra clase de futbolistas, otra calidad, porque después hablan de la Foca Farfán. No digo que Farfán, Guerrero, Pizarro sean malos jugadores, o Cueva o estos. Tienen su fútbol, tienen cierta calidad. Ahora, comparado con estos, y ahí me sale la pregunta, ¿cuántos partidos completos vieron de los jugadores peruanos de los 70-80? A eso es a lo que voy, que los peruanos son unos fenómenos en el fútbol. Es decir, se subestima mucho y muchos no conocen realmente a qué nivel llegaron, que era un nivel impresionante. La otra vez veía una pregunta que me hacían sobre cuál era mejor, Perú 70 o Argentina 2022. Y uno le respondía, Argentina es mejor por ser potencia. Y quizás, ojo, capaz en un partido gana Argentina, por jerarquía, por ser potencia, puede ser. Ahora, ¿jugaba mejor o más lírico todavía? Y déjame dudar, porque mirá que Perú del 70 y eso que dejó afuera a Argentina de aquel mundial jugado en México, porque la eliminatoria era muy distinta, un formato mucho más complicado, porque por ejemplo Perú no jugó el mundial del 86, pero tenía nivel de sobra para jugarlo y hasta llegar lejos. Lo que pasa es que, lo mismo que decía recién, un formato que era muy complicado para clasificar. De hecho, Argentina tuvo que meter un gol en el último minuto para zafar en ese partido contra Perú en cancha de River. Distinto a la Bombonera, que queda eliminado para el Mundial 70, contra una gran Perú, que el delantero era León, por ejemplo, Pedro León, creo, un delantero también, que hay pocos partidos para ver, muy poquito, y si bien en los partidos que he visto no hizo goles, tiene una clase para jugar tremenda, técnicamente superior a Pablo Guerrero, que ahí está el tema. Después van a venir estos de la parte cuantitativa y te van a decir, no, pero Pablo Guerrero, el máximo goleador de la historia de Perú, y es lo que yo digo siempre, en esta época jugás 2 millones de partidos, tenés 40 millones de Copa América, que además en esta época sí se le da importancia, en otros momentos no, y era campeonato sudamericano, que eso no mucha gente sabe diferenciar. Copa América de verdad existe desde el 75, desde los 70-80, y antes no era igual. Entonces eso también hay que resaltar. Los formatos de los torneos, las eliminatorias que hoy jugás 18 partidos, lo decía recién y lo digo por tercera vez. Eran torneos mucho más cortos los de las eliminatorias para clasificar al Mundial. Entonces con todo eso también te vas dando cuenta de los pequeños detalles de cómo te cambian los formatos de los torneos. Así que sí, Perú no se limita solamente en esa época a Cubillas y ya está. Cubillas era el conocido, pero mirá que Cubillas destacaba dentro de un equipazo de Perú, no era solo él. Entonces no subestimemos al fútbol peruano, que fueron unos fenómenos. Después de los 80, 90, cierto, pegó un bajón, ya no es el mismo tipo de fútbol, cambió. Si bien salen jugadores técnicos, no sobresalen de aquella forma. Pero eso no significa que sean peores, porque después va a venir alguno a decir, no, pero este juega en el Bayern Múnich, este juega en otro equipo, este juega en Europa. Está bien, pero antes hay que entenderlo, vuelvo al contexto, que es lo que no entienden. Primero, no sos mejor por ganar o en el club donde jugás. Y lo vuelvo a decir, hoy es más fácil hacer títulos o estadística cuando jugás 2 millones de partidos. Imagínate cómo jugaban esos en el fútbol de hoy, con la cantidad de cosas a favor que tenés estadísticamente, a nivel de palmarés, a nivel de todo. Y antes en Europa, máximo 3 extranjeros por equipo. Otro detalle muy importante a resaltar. Por eso también, vos fíjate que Alianza Lima en un momento podía competirle a cualquier equipo del mundo. Y hoy Alianza Lima no le puede competir ni a Central Córdoba de Santiago del Estero. Son pequeños detalles, pero que te remarcan la diferencia en lo que era competitivamente antes y ahora. Por eso hay que separar por contexto. Y Perú tiene una historia mucho más grande de lo que la gente cree. Por eso es importante resaltar quiénes son los mejores jugadores. Porque decir, con todo el respeto, lo digo una vez más,
que en la discusión del mejor peruano de la historia puede estar Paolo Guerrero, Pizarro, es dar a entender que el fútbol peruano se limita a eso, y es muchísimo más. Es más, me animaría a decir que técnicamente hablando, sacando Brasil, no sé si hay un seleccionado sudamericano mejor históricamente o más lírico que Perú. A ese nivel te llega. Así que esta es mi opinión de lo que es el fútbol peruano en la historia y por qué sí llega a ese nivel y no se limita solamente a Paolo Guerrero y esta época. No. Hay muchísimo más. No subestimen a Perú, es muchísimo mejor equipo de lo que la gente cree históricamente hablando. Así que si querés opinar, si querés comentar al respecto de qué te parece Perú en la historia, si te parece solamente Guerrero y crees que es el mejor o hay otros jugadores más, aparte de Cubillas, ponelo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos. Hasta luego y que viva Treyes.